Muy buenos días, mi nombre es Luz Margarita Gil Acosta, soy licenciada en informática y en el día de hoy vamos a hacer un video explicativo con mi compañera Janet sobre teoría del conductismo. Ambas somos estudiantes de maestría en educación con la Universidad Martin Luther King del país de Nicaragua. El conductismo es una de las teorías que maneja dentro de sus postulados que toda conducta se compone de respuestas relacionando estímulos con su respectiva respuesta. La conducta está regida por leyes y sujeta a las variaciones ambientales. ¿Qué significa esto? Que para el conductismo el conocimiento se genera a partir de estímulos que son tomados del entorno o del ambiente donde se encuentran las personas. Las personas nacen como una tabula rasa, como comúnmente escuchamos. Para el conductismo los seres humanos venimos sin nada en nuestra mente, que es a partir de las interacciones con el ambiente donde empezamos a recibir estímulos y ellos nos permiten generar respuestas. El aprendizaje como un cambio conductual, de allí su nombre, conductismo. Para esta teoría del aprendizaje, el conocimiento se manifiesta a través del cambio de las conductas observables que las personas manifestamos. La conducta es un fenómeno observable e identificable y los procesos internos como los pensamientos, los sentimientos que toda persona tiene en su mente, no los toma como referencia y los aparta, los aleja de su teoría porque ellos consideran que eso no se puede observar ni se puede describir de manera objetiva y lo consideran como cajas negras, es decir, que no tiene una explicación visible y lógica para darse a conocer. En cambio, las conductas es algo visible dentro del proceso de aprendizaje. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. Dentro de los personajes claves del conductismo tenemos a Pavlov, Watson, Skinner, Bandura y Dordick. Para estos señores que fueron los precursores de esta teoría del aprendizaje, el conocimiento se centra en moldear la conducta del individuo, fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que podemos observar en los seres humanos, ¿verdad? Muchas expresiones de las personas las podemos manejarlas dependiendo del tipo de comportamiento que ellos manifiestan. Se emplean métodos observables para adquirirlo. El conocimiento se alcanza por medio de asociaciones y las conductas reforzadas para adquirir el conocimiento. Más adelante, cuando mi compañera explique algunas de las corrientes que se han dado a través del conductismo, haremos mayor énfasis en estos postulados que aquí se describen. Para los conductistas, el aprendizaje es un cambio conductual. Aquí simplemente se suscribe el aprendizaje dentro de la conducta observable de los individuos. En este cuadro está resumido de una manera muy puntual lo que ha sido el modelo pedagógico del conductismo y que a lo largo de la historia es uno de los modelos pedagógicos que más se ha implementado en las aulas de clase. Ya dijimos que la meta del conductismo es el moldeamiento de la conducta del ser humano. El alumno tiene que demostrar con su conducta que ha aprendido. El docente es una persona que facilita los conocimientos y que de una manera muy organizada y planificada guía estas actividades. Los métodos que se manejan dentro de este modelo pedagógico son métodos experimentales y observables. Los contenidos se suscriben a destrezas, a conocimientos científicos, técnicos y competencias observables. Y la evaluación
se da en 3 momentos: antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje. John Watson es el fundador de esta corriente y esta teoría del aprendizaje. Él afirmaba que los procesos internos, todo lo que tiene que ver con la mente humana, los pensamientos, todo, no pueden ser observados porque describen a las personas como cajas negras, inexplicables, que no pueden visualizarse, que no se pueden medir, según este señor. Los tipos de aprendizaje o las corrientes que se han desprendido dentro del conductismo: tenemos el condicionamiento clásico, el conexionismo, la asociación por contigüidad, el condicionamiento operante y la observación e imitación. A continuación, vamos a hacer una descripción detallada de lo que fueron y siguen siendo estas corrientes o estas teorías del conductismo en el aula de clase. Hablaremos entonces del condicionamiento clásico, cuyo representante es Iván Pavlov. Iván Pavlov nació en el año 1849 y murió en el año 1936. Para conocer el condicionamiento clásico se hace necesario hablar de sus postulados. Dentro de los postulados de este condicionamiento tenemos la observación de respuestas frente a estímulos que son provocados de manera teniendo en cuenta un evento distinto. Pavlov parte de estudios con animales, exclusivamente con perros, y además describe el aprendizaje por asociación entre dos estímulos. Es importante mencionar que Lefrancois en el año 1988 dice que el condicionamiento clásico describe el aprendizaje por asociación entre dos estímulos, es decir, se condiciona a las personas, a los animales, frente a unos estímulos que antes no evocaban unas respuestas muy particulares. Este proceso se da típicamente de forma inconsciente, ya que el que aprende no requiere estar consciente de la relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado para responder al primero. Si observamos este esquema del condicionamiento clásico, encontramos que describe las etapas que se dan dentro de ese condicionamiento clásico. Primero encontramos un estímulo incondicionado, ejemplo, la comida. Con un estímulo incondicionado, lógicamente, va a responder o va a dar una respuesta incondicionada que sería la salivación. 2. Un estímulo incondicionado, ejemplo, comida, más un estímulo condicionado que sería, por ejemplo, una campanilla, generaría una respuesta que se está modificando. Tercero, el estímulo condicionado, ese estímulo de la campanilla, genera una respuesta condicionada que sería la salivación. A través de este esquema logramos observar cómo se da ese condicionamiento clásico. También encontramos que John Watson nació en el año 1879 y murió en el año 1958. Este señor es considerado el padre de la psicología conductual. Él sus estudios los enfocó en ciertas conductas humanas y quiso probar que los instintos no eran aprendidos, quiso verificar si los instintos eran aprendidos o eran innatos en los bebés. A continuación, hablaremos de los procesos que se dan dentro del condicionamiento clásico. Tenemos un proceso de adquisición, un proceso de extinción, un proceso de generalización de estímulos y un proceso de discriminación. Al hablar de la adquisición, debemos decir que aumenta la respuesta condicionada por sucesivos emparejamientos del estímulo condicionado y el incondicionado para responder al primero. Cuando hablamos de la extinción, se refiere a la pérdida gradual de la respuesta condicionada que ocurre cuando el estímulo condicionado es presentado sin el estímulo incondicionado. Este concepto es manejado por Warley y otros colaboradores. Cuando hablamos de la generalización de estímulos, es la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo similar. Y al hablar de la discriminación es cuando la persona aprende a responder solo a un estímulo condicionado,
logrando diferenciarlo de los demás estímulos, es decir, aprende a no responder a un estímulo muy parecido al estímulo condicional. Miremos cómo se ha aplicado a la educación este condicionamiento clásico. Estos procesos inconscientes que los alumnos aprenden a gustar o no gustar del colegio, las materias, los profesores y los estímulos que se relacionan con ellos. Lefrancois, 1988, página 22. El aprendizaje de un idioma extranjero a través de la asociación de una palabra en castellano con una en inglés se da un proceso de asociación de dos estímulos y explicar la existencia de ciertas actitudes, así como para modificarla, por ejemplo, los miedos. Aprendizaje asociativo por continuidad. Su representante es Edwin Guthrie, quien nació en el año 1886 y murió en el año 1959. Conozcamos los postulados de este tipo de aprendizaje. Explica la asociación de dos estímulos que en ausencia de respuestas a un estímulo condicionado por medio del principio de continuidad. Esto ocurre solo mediante la acción. También tenemos que se da una modificación de conductas y presenta también una estructura de estímulo que alcanza toda su fuerza asociativa con ocasión de su primer apareamiento con las respuestas. Dentro de estos postulados también encontramos que cuando dos sensaciones ocurren juntas en forma repetida, acaban por asociarse de tal manera que posteriormente, cuando ocurre solo una de estas sensaciones, es decir, cuando ocurre un estímulo, la otra sensación también es evocada, es decir, se genera una respuesta. Bueno, continuamos con la siguiente teoría que se maneja dentro del conductismo, el cual es el conexionismo. El conexionismo es una teoría de aprendizaje basada en el conductismo que fue liderada por Edward Tordick. Para el conexionismo, dentro de sus postulados, emite la ley del efecto. ¿En qué consiste esta ley? La forma más característica del aprendizaje se produce por ensayo y error o por selección y conexión. ¿Qué significa esto? En la actualidad, nosotros como docentes debemos encauzar muchos procesos de aprendizaje a través de esta ley del efecto. Es decir, a través de que el estudiante, a través del ensayo, de la experimentación, aprenda. Y lógicamente, cuando el estudiante comete equivocaciones o tenga errores dentro del proceso, tomar ese error como algo para aprender y no para frustrar al estudiante, sino que es algo que le va a permitir establecer un mejor proceso de aprendizaje dentro de su formación. El conexionismo, de igual modo, nos está invitando a que siempre debemos hacer como que una conexión entre un aprendizaje con algo que esté vivenciando el estudiante y de esta manera como que activar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Para llegar a esta teoría, Tordick hizo una serie de experimentos con unos gatos. Dentro de las leyes del aprendizaje que maneja el conexionismo, tenemos la asociación, el ejercicio y el efecto. La ley de asociación nos dice que la asociación es una importante condición del aprendizaje porque la satisfacción o frustración depende de un estado individual de asociación, lo que habíamos dicho ahorita anteriormente. Cuando el estudiante es capaz de asociar lo que el docente le imparte en el aula de clase con algo que él ha vivido o que maneja en su entorno, va a sentir una satisfacción. Pero cuando desligamos estos conocimientos que traemos al aula de clase con la vida real del estudiante, con su entorno, con su contexto, es muy probable que ese conocimiento sea efímero para el estudiante o se sienta frustrado y no le dé ningún tipo de importancia. La ley del ejercicio. Toda conexión es proporcional a la cantidad de tiempo en que tarda en realizarse la conexión y al vigor y duración de esta conexión, lo cual puede mejorarse mediante la ejercitación.
Obviamente, en áreas como matemática, química, física, idiomas, se practica mucho la ejercitación. ¿Esto con qué fin? Con el fin de adiestrar y de adquirir destrezas en procesos de conocimiento que son propios de estas asignaturas. Por eso es muy importante la realización de ejercicios en el aula de clase. La ley del efecto. Fue la ley que tuvo más acogida dentro de esta teoría, se difundió en mayor porcentaje, ya que postula que la respuesta que se acompaña de satisfacción se transforma en la más firmemente conectada con la situación a aprender, y aquellas que están acompañadas de displacer generan conexiones débiles. Obviamente, aquello que le agrada al estudiante va a perdurar más en su memoria que aquello que le causa displacer, disgusto o que no le agrada. Entonces, por eso la ley del efecto es la que ha tenido una mayor difusión dentro del conexionismo. A continuación, vamos a mirar un video donde se nos explica un poco más del conexionismo. Thorndike propuso un riguroso estudio experimental de los procesos asociativos en los animales. Su procedimiento consistía en poner animales hambrientos, motivados por necesidades, dentro de un recinto del que podían escapar por un acto sencillo, tal como tirar del lazo de una cuerda, presionar una palanca o pisar una plataforma. La comida quedaba a la vista en el exterior. Observaba y registraba sus acciones a lo largo del tiempo. Prestaba especial atención al procedimiento mediante el que conseguía el éxito el animal. En ese procedimiento jugaba un papel clave ese recinto, su famosa caja problema, o mejor cajas problemas, pues utilizó varias. El aparato le permitía, como luego con el de Skinner, cumplir las rigurosas condiciones de control experimental a las que aspiraba. Representaba gráficamente para cada animal la formación de una asociación mediante una gráfica de las latencias de escape que denominó curvas de tiempo. La pendiente de la figura representa adecuadamente el progreso de la asociación. Un descenso gradual de los tiempos significaba que la asociación había sido difícil, mientras que uno abrupto mostraría la formación de una asociación muy fácil. Al hablar del condicionamiento operante, tenemos que mencionar que tiene como representantes a Edward Thorndike, quien nació en el año 1874 y murió en el año 1949. Igualmente a Frederick Skinner, quien nació en el año 1904 y murió en el año 1990. Para entender el condicionamiento operante se hace necesario conocer sus postulados. En el condicionamiento operante se fortalece un comportamiento seguido de un resultado que puede ser favorable, es decir, a través de un refuerzo. La conducta es una variable dependiente de sus consecuencias. Encontramos también dentro de sus postulados que se da un modelo de contingencia que está propuesto por Schuh en el año 1997. Este modelo de contingencia consiste en que un estímulo discriminativo, es decir, una influencia ambiental tomada como antecedente, permite la aparición de una respuesta que es seguida de un estímulo que se refuerza y encontramos una consecuencia, es decir, que aumenta la probabilidad de que la respuesta se produzca en el futuro, finalizando en que el castigo disminuya esa probabilidad. Igualmente, se centra más en describir el efecto de las consecuencias que de la conducta que en la modificación de esta. La atención está puesta en la consecuencia que siga una respuesta determinada y en el efecto que ésta tiene sobre la probabilidad de emisión de la respuesta en el futuro. Es decir, se da un refuerzo y encontramos también un castigo. Continuando con el condicionamiento operante, encontramos que el comportamiento es seguido de una consecuencia. La naturaleza de esta modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el futuro.
Tiene como base 3 mecanismos que serían el refuerzo, la extinción y el castigo. Al hablar del refuerzo debemos decir que es el estímulo que sigue a una respuesta y aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Existen 4 tipos de refuerzos: refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el refuerzo primario y el refuerzo secundario. El refuerzo positivo son esas respuestas que son recompensadas, que tienen más probabilidad de repetirse. Y el refuerzo negativo son esas respuestas que reflejan actitudes de escape a situaciones no deseables y que tienen alta probabilidad de repetirse. Los refuerzos primarios son aquellos que se relacionan con la satisfacción de las necesidades biológicas, ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de tomar aire. Los refuerzos secundarios son aprendidos por asociación con los primarios e incluyen el dinero, las calificaciones escolares, el elogio. La extinción, por su parte, genera respuestas que no son reforzadas y que son poco probables que se repitan. Por su parte, el castigo son respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables, es decir, que cambian. Existen 2 tipos de castigo: un castigo positivo y castigos negativos. Los castigos positivos consisten en la aparición de un evento que puede ser displacentero o doloroso, y por su parte, el castigo negativo consiste en la desaparición de un evento bueno o placentero. Si observamos aquí en este cuadro, podemos darnos cuenta cómo se presenta o cómo se podría presentar el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y el castigo dentro del ambiente escolar. Ejemplo, una conducta: el estudiante plantea una buena pregunta. La consecuencia: el maestro elogia al estudiante. Pero ¿cuál sería la conducta futura de ese estudiante? El estudiante plantea más buenas preguntas. Un reforzamiento negativo: la conducta: el estudiante entrega la tarea a tiempo. Generaría como consecuencia que el maestro deja de criticar al estudiante. ¿Cuál sería la conducta futura? El estudiante entrega más tareas a tiempo. Por su parte, el castigo: conducta: el estudiante interrumpe al maestro. Generaría como consecuencia el maestro sanciona verbalmente al estudiante. ¿Cuál sería la conducta futura? El estudiante deja de interrumpir al maestro. Debemos recordar que el reforzamiento puede ser positivo y negativo. En ambas formas, las consecuencias aumentan la conducta. En el castigo, la conducta disminuye. También debemos decir que Skinner trabajó con varios experimentos. Uno de los experimentos más conocidos es la caja de Skinner. Entre los experimentos más célebres cabe citar el adiestramiento de unas palomas que todavía hoy es utilizada para el condicionamiento de animales, o el diseño de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años de vida de las personas. ¿Qué encontramos en la ilustración? Una cámara de condicionamiento operativo llamado caja de Skinner. Encontramos un recinto que alberga a la paloma, una llave de respuesta, un interruptor que era el que la paloma tocaba y un dispensador del grano. La paloma allí se veía que ya ella iba acumulando y sabía que si oprimía, pues eso le iba a generar obtener el grano. Debemos también mencionar qué procesos se dan en el aprendizaje del condicionamiento operante. Tenemos el priming, el happing o moldeamiento, el encadenamiento, el contracondicionamiento y la extinción. Hablar del priming es el proceso por medio del cual se provoca el comportamiento o algo parecido a él de una manera deliberada para que éste pueda ser reforzado. Se usa cuando se quiere reforzar una conducta que nunca ha sido exhibida por la persona. El happing o moldeamiento es un proceso que se usa para enseñar conductas muy complejas que no se puede esperar que ocurran correctamente las primeras veces que se llevan a cabo. El encadenamiento, por su parte, este proceso se relaciona con la aproximación sucesiva y requiere de programas de reforzamiento. El contracondicionamiento
es el proceso a través del cual un comportamiento indeseado es eliminado o removido al mismo tiempo que es sustituido por un comportamiento deseable a través del reforzamiento. Por último, la extinción es el proceso que explica la pérdida de patrones de comportamiento que han sido previamente reforzados. Miremos cómo se ha venido aplicando este condicionamiento operante a la educación. Primero que todo hay que decir que es la capacidad para instaurar, modificar y eliminar conductas indeseables y para instaurar otras deseables. Se genera un ambiente conductual de refuerzo, castigo y estímulos discriminativos. Además de eso, se sigue el desempeño de una respuesta correcta con consecuencias positivas, contingencias de reforzamiento o respuestas correctas, las cuales deben ser positivas, inmediatas y frecuentes. También permite reforzar la conducta exacta que se quiere enseñar, lleva a la aplicación del reforzamiento, permite maximizar la ejecución de respuestas correctas y minimizar los errores utilizando el moldeamiento SHA. Para terminar estas teorías del aprendizaje que estamos desarrollando a través de este video, tenemos el aprendizaje social, que también es conocido como aprendizaje vicario o por observación. Este aprendizaje fue liderado por el señor Albert Bandura. Dentro de los postulados de esta teoría manejamos los siguientes: el desarrollo de la personalidad a través del aprendizaje por observación o vicario. Muy importante este ingrediente nuevo dentro del aprendizaje social. Como pudimos darnos cuenta, en las anteriores teorías se maneja mucho el conocimiento desde la conducta. Acá el señor Albert Bandura ya mete un elemento nuevo y es la personalidad, la parte del ser de la persona. La conducta es controlada por fuerzas ambientales más procedimientos de tipo cognitivo, otro elemento adicional. Hasta las teorías que hemos visto anteriormente, la parte cognitiva no se tomaba en cuenta dentro del conductismo, por lo que ya se había explicado. Se considera que los sentimientos, los pensamientos no se pueden expresar, no se pueden explicar, no se pueden medir. Pero acá en el aprendizaje social ya se introduce la parte cognitiva y se toma en cuenta. La mayoría de las conductas humanas son aprendidas. La mayoría de las conductas son controladas por influencias ambientales. Ustedes saben que dentro del conductismo los estímulos que recibimos del ambiente son fundamentales. Los seres humanos generan representaciones internas de las asociaciones, estímulo-respuesta, y los mecanismos de aprendizaje son conductistas, pero su contenido es cognitivo. Es decir, nosotros recibimos estímulos del medio ambiente, generamos una respuesta, pero en ese lapso anteriormente se daba de manera casi que instantánea. Acá en el aprendizaje social se incluye que hay unos momentos de reflexión, de pensamiento. El aprendiz es un personaje activo, no es un mero autómata que genera asociaciones, es decir, que reflexiona. No es que recibe el estímulo y automáticamente da una respuesta, sino que a nivel interior, a nivel de su pensamiento, de su mente, va a generar unos procesos de pensamiento y de reflexión. La manera más eficiente de aprender es mediante la observación, de allí lo de vicario o aprendiendo viendo. Nosotros como docentes somos los principales modelos a seguir por nuestros estudiantes. A pesar de que somos seres humanos y que estamos motivados por muchas situaciones, por muchos problemas, por muchas realidades que a veces nos afectan, debemos ser muy cuidadosos debido a que nuestra profesión nos los exige como tal. Cuando nosotros nos paramos frente a un grupo de estudiantes, para ellos somos un modelo a seguir, nuestra vida es un modelo a seguir. Incluso nuestras características externas, como nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar. Y
como lo dije, a pesar de que somos seres humanos y que tenemos también equivocaciones y errores, nuestra labor social es mirada como un modelo de vida para los estudiantes. Es muy común escuchar que la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Es decir, nosotros a veces con nuestro actuar convencemos más a nuestros alumnos que con el discurso oral. Entonces es muy importante que nosotros como docentes pues le podamos proyectar lo mejor de nosotros a ellos. Dentro de las etapas del aprendizaje social tenemos que el sujeto presta atención y observa el modelo. Luego él retiene, posteriormente reproduce esa acción, esa conducta, y es muy importante la incentivación y la motivación, un ingrediente también muy fundamental del aprendizaje social. Acá no se habla de refuerzos, de premios, de castigos, sino de motivaciones. ¿Por qué? Porque está bien que al estudiante se le debe reforzar, pero a veces los estudiantes siempre están esperando un premio, un refuerzo por lo que hacen, pero no tienen una motivación interna para generar los procesos de aprendizaje. Entonces acá se habla de que es importante despertar la motivación en los estudiantes, hacer las cosas por un querer propio y no por lo que van a recibir como premio. Y este es un aporte muy fundamental de Bandura. Los tipos de incentivos, de igual manera, no se habla de tipos de reforzamiento ni de castigos, sino de incentivos. Tenemos los directos, los vicarios, es decir, los que recibimos mediante la observación de nuestros modelos, y los autoproducidos, es decir, los que uno mismo se genera, los que el mismo estudiante se genera dentro de su proceso de aprendizaje. Las aplicaciones de este tipo de aprendizaje en la educación. Tenemos, los niños observan a sus profesores, los imitan y son reforzados, lo que hablábamos anteriormente. Nuestra presencia en el aula de clase no es solamente educamos con los conocimientos que impartimos, sino de cierta manera también con nuestro estilo de vida, con nuestras relaciones con los estudiantes, como lo que somos como personas y lo que le proyectamos a los estudiantes en el aula de clase. Ver un video e identificar las conductas de los distintos personajes y sus consecuencias. Cuando nosotros proyectamos una película, un cortometraje, ellos están observando ahí modelos y ahí genera como que un conflicto cognitivo, porque a veces lo que ellos ven es contrario a lo que ellos piensan y ahí hay un choque de pensamientos y se genera un aprendizaje. El estudio de casos, de igual manera, y con el comportamiento diario y estilo de relación. Para culminar, vamos a observar un video sobre lo que ha sido el aprendizaje vicario. El experimento del muñeco bobo. Bandura es un psicólogo ucraniano-canadiense de tendencia conductual. Su trabajo se ha centrado en el aprendizaje social, la teoría social cognitiva y la psicología de la personalidad. Pero quizá por lo que es más conocido es por este experimento sobre la violencia y la manera en la que los niños la aprenden, el experimento del muñeco bobo. Utilizó para su experimento al muñeco bobo, un muñeco relleno de aire pero que recupera la posición vertical al ser golpeado. Bobo tiene la cara de un payaso. Tomó un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en 3 subgrupos. El primero vio cómo un adulto golpeaba al muñeco, el segundo al adulto sin agredir al muñeco y jugando con otras cosas, y el tercero no vio nada, sirviendo de grupo de control. Las hipótesis de Bandura. Bandura planteó sus hipótesis: los niños que hubieran visto las agresiones atacarían al muñeco, los que vieron juegos pacíficos no le atacarían, e incluso serían más pacíficos que el grupo de control. En esto no acertó, ambos grupos fueron igualmente pacíficos.
También pensó que los varones serían más violentos y que el sexo del adulto influiría en que fueran los niños de su mismo sexo los que copiasen su conducta. Resultado: acertó en casi todo. Los que habían visto el modelo agresivo lo imitaron, tanto verbal como físicamente, siendo las agresiones verbales las que más posibilidades tenían de ser copiadas. Fue también evidente que los niños copiaban a los adultos de su mismo sexo en mayor proporción y que, en general, las conductas agresivas y violentas eran más comunes en los varones. Hay que destacar que estos comportamientos se produjeron por imitación, no había premios ni castigos, tan gratos al conductismo, que modificaran la conducta de los niños. Los niños, sencillamente, aprendieron de los modelos adultos los comportamientos adecuados. El experimento del muñeco bobo de Bandura demuestra que los niños aprenden a ser violentos de los adultos y de su entorno. Si no exponemos a los niños a la violencia, no somos agresivos verbal, emocional o físicamente con ellos, los niños no van a ser agresivos. Bueno, para finalizar esta presentación sobre lo que ha sido la teoría del conductismo, tenemos las proyecciones de la teoría conductual al ámbito educativo, es decir, todo lo que hemos trabajado en el video, tanto mi compañera como yo, cómo se ha introducido todos esos postulados al aula de clase. Según Joyce y Will, el conductismo nos ha proporcionado procedimientos para reducir el estrés, la ansiedad, la asertividad para mejorarla. Según Wolford y McGurk, incluye el uso de refuerzo a través de la atención del profesor, el refuerzo de conductas más deseadas, el refuerzo vicario, el moldeamiento de nuevas conductas y el autocontrol. Si bien es cierto, el conductismo ha sido una de las teorías, digamos que más censuradas, considero muy particularmente que de pronto ha habido una interpretación semántica a veces errada en algunas partes de la teoría, pero el conductismo es una de las teorías que nos ofrece mayores herramientas para mantener el control en el aula de clase. Obviamente un conductismo bien llevado, porque si lo llevamos a los extremos con el uso de castigos, con el uso exagerado de refuerzos, de premios, obviamente que las consecuencias van a ser negativas, pero un conductismo bien llevado, no solo en el aula de clase, también a veces con nuestros hijos, podemos generar unas mejores conductas y comportamientos en los jóvenes. Beneficios del conductismo. Se asume que sus principios son generales, los métodos son fáciles de implementar, las técnicas son eficaces, ya que a la mayoría de los seres humanos nos gustan los refuerzos, ¿verdad?, que nos premien y no los castigos. El aporte al manejo de los niños en los salones de clase, lo que habíamos hablado sobre la disciplina, el comportamiento, es una de las teorías que nos aporta mucho más en esa parte. Y el rol del docente como modelo de aprendizaje, lo que habíamos citado en el aprendizaje social. Los planteamientos didácticos. Desarrollo educativo del estudiante gradual, coherente con el nivel de conocimiento y destreza. Hoy en día, con esto de inclusividad escolar, se habla mucho de respetar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, y miren que desde el conductismo se está manejando esa parte. No podemos tratar en las aulas de clase a todos los niños por igual, porque muchos tienen destrezas que no están en el mismo nivel. Unos son muy ávidos, otros son términos medios y otros pues requieren mayor tiempo para hacer las actividades. Entonces aquí se habla de ¿qué? De una flexibilización curricular y de un respeto por los niveles de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Las ventajas para la educación. El estudiante tiene un rol activo, tiene unas estrategias metodológicas que implementa el reforzamiento, procedimientos y experimentales y observables, y se mantiene un estricto control del aprendizaje. Ahí sí esa es una ventaja porque mantiene mucho el control del proceso.
Las limitaciones, esta sí es la parte donde de pronto se ha difundido más el conductismo, o sea, lo negativo, lo que ha perjudicado en cierta forma los procesos de aprendizaje en las aulas de clase. La teoría desestima la función del entendimiento humano. Recuerden que para el conductismo lo fundamental es lo visible, la conducta visible, pero los procesos mentales que generamos las personas no son tomados en cuenta. El conocimiento operante considera que no puede existir aprendizaje sin refuerzo. Esa es una posición errada. No siempre a un estudiante se le tiene que estar reforzando, premiando para que aprenda, porque debe haber una motivación intrínseca de los estudiantes por aprender y no esperar un premio para que lo hagan, para que estudien. Existe temor de que al reforzar el aprendizaje los niños pierdan interés por aprender, sino que se preocupen más bien por obtener la recompensa, los premios. También se dice que el condicionamiento es efectivo, pero solo bajo ciertas circunstancias, obviamente. El condicionamiento, la teoría conductista como tal, no se debe aplicar como una teoría generalizada para educar. Particularmente considero que debe ser tomado algunos aportes, algunos postulados para cierto tipo de aprendizaje, pero en general no se debe aplicar en cierta forma. Las desventajas ocasionan una evaluación memorística, solo proporciona una descripción cuantitativa de la conducta, no permite conocer procesos mentales, la transmisión parcelada del aprendizaje. En el conductismo no se da lo que hoy se manifiesta en los procesos de aprendizaje, que es la transversalización de los contenidos. En el conductismo el contenido se da de manera parcelada, o sea, dividido. Y los objetivos son formulados previamente y no varían. Obviamente eso es muy radical porque cuando uno planea una clase, al momento de orientarla en los salones, hay situaciones que de pronto hay que modificar por ciertas circunstancias que se presentan. Los problemas éticos, que son de pronto los que más aquejan a esta teoría, de pronto el mal manejo que se le ha dado a lo largo de la historia. Usarlo solamente para modificar la conducta en las salas y no para mejorar el aprendizaje. Los profesores que se basan en esta teoría se enfatizan más en los castigos que en los refuerzos. Es verdad, el conductismo es más conocido por ser una teoría que castiga que por ser una teoría que refuerza. A veces incluso hemos llegado a realizar acciones que van en contra de la dignidad de nuestros estudiantes con castigos muy severos que los maltratan no solamente física, sino psicológicamente también. El peligro ético de quien controla. Si uno como docente, que es el que lleva el control del aula, no tiene la capacidad ética o no es una persona idónea para orientar el proceso, esto puede ser un peligro ético. Y ignorar los problemas que generan las malas conductas en los estudiantes. Acá lo que se privilegia es corregir la conducta, pero no se pregunta nunca qué es lo que está pasando con ese estudiante, por qué se genera esa conducta. Y por último, a pesar de que el conductismo ha sido bastante criticado, revaluado en algunos aspectos, hoy más que nunca sigue vivo. Hoy en nuestra sociedad de la información, en este mundo globalizado de uso de las TIC, que es lo que impera en esta sociedad digital, se está manejando una nueva teoría que es el conectivismo. Y allí el conductismo tiene su aporte. ¿Y cuál es? El objetivismo y la enseñanza programada, como anteriormente mi compañera lo describió. En el conectivismo se da mucho el aprendizaje
programado, las actividades interactivas, los simuladores, los tutoriales, los quiz online, todo eso tiene que ver mucho con el conductismo. Entonces, a pesar de todo, sigue vivo todavía en nuevas tendencias educativas como el conexionismo. Bueno, les doy las gracias a todas las personas que observen este video por este canal de YouTube y espero que les sea de mucha utilidad para tener una visión más general y más objetiva de lo que ha sido el conductismo. Muchas gracias.